imaginaos un juicio en el cual hay varios criminales, ¿vale? Y están todos con condena de muerte. Entonces, esta fue la sentencia. Y pues, al escuchar que fue la sentencia que el juez les dio, pues, están pensando, ojalá hubiese alguna manera de yo ser reconciliado, de yo tener algún perdón de la ley para no tener que enfrentar a este juicio terrible, esta condenación terrible que merecen porque han infringido la ley. Y bueno, os llevo esta imagen a la mente porque en una manera muy particular pues tiene que ver con la enseñanza del pasaje que estamos viendo en esta mañana. Y la idea principal del pasaje que estamos viendo esta mañana es que necesitamos ser reconciliados con Dios y participar en su ministerio de reconciliación. Entonces hay dos partes, que hay necesidad de reconciliación con Dios y de participar en el ministerio de reconciliación. Y esta verdad la encontramos en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y hay varias cartas, aunque tenemos dos cartas inspiradas en la Biblia que Pablo escribió a los Corintios. Y lo que había sucedido, bueno, en la primera carta que tenemos sabemos de muchos problemas que había en Corinto, ¿no? Si habéis leído la carta a los Corintios, está llena de problemas que Pablo está tratando de solucionar mediante la enseñanza bíblica. Y luego hay esta carta en la cual vemos, por lo que hay, que se habían solucionado muchos problemas. Hay un buen tono positivo en los primeros 9 capítulos, entonces entendemos que había habido arrepentimiento, pero en los capítulos 10 al 13 hay un tono más severo. Hay varias personas que rechazaban el apostolado de Pablo y ellos se dejaban llevar por unos falsos apóstoles. Entonces, nosotros estamos en la primera parte de la carta a los Corintios, en la cual se habla del ministerio de Pablo y bueno, el ministerio aquí de reconciliación. Entonces, vamos a ver a 2 de Corintios 5, versículos 18 al 21, aunque voy a leer del 16 al 21, porque bueno, trata del contexto del pasaje, así que vamos a leer los versículos 16 al 21. Según a los Corintios 5, versículo 16 en adelante, dice lo siguiente, la palabra de Dios. En el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El pasaje habla de la reconciliación y también de su ministerio, y habla de reconciliación, luego del ministerio de reconciliación, y nuevamente del ministerio, y una tercera vez así. Entonces, habla de esas dos cosas, dos aspectos de la reconciliación. Entonces, en el 18 de la reconciliación, 19 y 21, y luego del ministerio de la reconciliación, pues en el 18, en el 19 y en el 20. Entonces, vamos a hablar de las dos cosas
siguiendo el pasaje así. Lo primero que vemos en el pasaje, en el versículo 18, es que la nueva vida proviene de Dios, quien reconcilia, y que hay un ministerio de reconciliación. Cuando digo la nueva vida proviene de Dios, quien reconcilia, tengo esto o esta oración del versículo 18. Dice en el 18, y todo esto proviene de Dios. ¿Todo esto a qué se refiere? Bueno, se refiere a lo que acaba de hablar en los versículos 16 y 17. Todo esto proviene de Dios. En el 16 y el 17 habla de la condición del pecador antes de convertirse y luego de la nueva vida, y que la nueva vida es lo que proviene de Dios. Entonces, 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne. O sea que antes de convertirse, conocimos, ¿no?, a Cristo según la carne. Ahora no conocemos a Cristo así, pero antes sí, y a los demás también. ¿Y qué quiere decir Pablo cuando dice esto? Bueno, antes de convertirse, la carne se refiere a, pues, nosotros vivos, pero no espiritualmente, vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, y entonces conociendo las cosas, pues, con los ojos de la carne, con una sin vida espiritual. Entonces, Pablo conoce a Cristo en Hechos 9, en el camino a Damasco. Cristo le aparece y ahora lo conoce como su Señor. Tiene nueva vida y conoce a Cristo como su Señor, pero justo antes de esto, ¿qué hacía Pablo? Bueno, estaba matando a cristianos. De hecho, volvía de matar a cristianos cuando Cristo los salvó. Entonces, antes de convertirse, conocía a Cristo en la carne, que Cristo era, bueno, sabía de Cristo, pero no era su Señor, no era su Salvador tampoco. Y conocía a personas también, pero los distinguía como judío y gentil, que si tú eres judío, eres bueno, si no eres judío, pues no eres bueno. Entonces, hacía distinción según la carne, según estatus social, según, bueno, para Pablo, la religión del judaísmo, y así distinguía de las personas. Pero vino vida nueva y todo cambió. El versículo 17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, ahora está en Cristo y la cosa cambió. Hay vida nueva. Y esto cambió de ver las cosas según la carne a ver las cosas con vida. Y la identidad que él tiene ahora no es que sea por, bueno, tú ser judío o gentil. La forma correcta de ver la identidad de la gente es, bueno, primero, Dios es creador y nos creó hombre y mujer. Y luego, si tienes vida espiritual o si estás muerto espiritualmente. Si estás dentro de Cristo y con vida, o fuera de Cristo y con muerte espiritual. Entonces, así es la identidad de las personas, así es que las conocemos. Y eso, el tema de la identidad, aunque no quiero darle demasiado énfasis, porque la realidad es que no gira este tema en torno a lo que yo pienso, en torno a mi identidad, gira en torno a lo que Dios nos ha creado siendo, y gira en torno al hecho de que Él murió para que nosotros le sirvamos a Él. Pero todo eso para decir que es necesario hablar de ese tema de identidad, porque, bueno, ya sabes, ¿no?, que tú puedes ser lo que tú quieras y según tus sentimientos, y que así no es la identidad nuestra. Esos son sentimientos que uno tiene, que vienen y se van, y que no son la realidad. Y que muchas personas se dejan llevar mucho de lo que los demás piensan, y bueno, a ver que si la gente va a pensar esto o lo otro, pero la identidad nuestra
está en Cristo. Y lo que tiene que importar es lo que Cristo dice. Y entonces, en Cristo, ahora no conoce las cosas según la carne. En Cristo ahora es una nueva criatura y hay un cambio radical. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto en el 18 proviene de Dios. Entonces la vida nueva en la misericordia de Dios pues proviene de Él. Ahora, bueno, continúa el pasaje, ¿no? En 18 y dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La reconciliación aquí, vemos algunas cosas. Lo primero es que Dios está activamente reconciliando. Yo no me reconcilio. Él reconcilia. Él hace la obra de reconciliación. Yo no puedo decir a Dios, sabes que yo he hecho esto y esto. Reconcíliame, me reconcilio contigo, Dios. No, yo no tengo nada que pueda traerle a Dios para reconciliarme. La reconciliación viene de Dios y por Cristo. Y no hay otro medio. No hay que yo busque de otro Dios letra minúscula o de otra religión. Es por Cristo, el único medio de reconciliación. Cuando hablamos de reconciliación aquí, presupone una rotura de relación. Y el pecado y la muerte es lo que son. La muerte es espiritual y es una separación entre el hombre y Dios a causa del pecado. Y Dios habla de reconciliación, o sea que la vida nueva trae comunión con Dios. Cuando no había separación, había condenación. Entonces el pecador es enemigo de Dios, rebelde contra Dios, y Dios a causa del pecado del pecador va a juzgarlo, va a condenarlo. Esa es la situación. Y cuando se habla de reconciliación, bueno, es que hay un problema. Y todos hemos pasado por problemas con una relación, tensión entre padre e hijos, o en la pareja, familiares, y deseando reconciliación. Bueno, aquí se ofrece reconciliación. Dios trae reconciliación y cambio entonces a la relación entre Dios y el ser humano. Él trae perdón en vez de juicio y paz en vez de hostilidad. Él da un corazón nuevo al pecador para que haya esa reconciliación en vez de hostilidad y condenar. Trae paz y perdón en vez de que haya hostilidad y condenación. Entonces Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y luego dice el pasaje, y nos dio el ministerio de la reconciliación. En el contexto entiendo que primeramente aquí está hablando, cuando habla de ministerio, habla de un ministerio pastoral o de apostolado que Pablo tenía. Entonces, primeramente Pablo y sus colaboradores. Aunque bueno, ya sabemos que no hay apóstoles hoy, ¿verdad? En 1 Corintios 15, 6 al 8, Pablo dice, soy el último apóstol. En Efesios 2:20 habla del apostolado como el fundamento de la iglesia. Y bueno, si ponemos el fundamento aquí, para después poner otras cosas encima. O sea que hay un límite, hubo un límite de tiempo de apostolado. Y además en Hechos 1 habla de calificaciones de apostolados, también que había un número límite de apóstoles, y las calificaciones siendo testigo ocular de Cristo, y ya no hay testigos oculares de Cristo. Pues el fin es que lo que continúa es ministerio pastoral, y vemos calificaciones para esto en 1 Timoteo 3 y Tito 1, pero de alguna manera el ministerio de reconciliación aplica a todos los cristianos, de la manera a que esto está hablando de evangelismo. Nosotros fuimos reconciliados a Dios mediante alguien que nos habló de Cristo por su evangelio. Y Mateo 5, 14 al 16 habla de que todos tenemos que dejar nuestra luz brillar
para que la gente conozca de Dios, conozca de Cristo. Y Romanos 10 también habla de la necesidad de predicar el Evangelio. Entonces, hay, un ministerio particular, pastoral, pero también el ministerio de reconciliación para todos, en el sentido de que todos necesitamos estar evangelizando a nuestros conocidos. Entonces, aquí habla de reconciliación y del ministerio de la reconciliación. El pasaje ahora continúa explicando más de la reconciliación y nos dice lo siguiente acerca de la reconciliación, que la reconciliación significa que Dios no cuenta tus pecados. Esa es la segunda enseñanza del pasaje. La reconciliación significa que Dios no cuenta tus pecados, mis pecados. El versículo 19 nos demuestra esto, nos explica esto. En el 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Bueno, lo primero que vemos aquí es la obra trinitaria, aunque no vemos la parte del Espíritu Santo aquí, pero Dios estaba en Cristo. Vemos que Dios el Padre, Cristo, están en esta obra de reconciliación. Y esto nos muestra también que Cristo es Dios. Y entonces Cristo reconciliando al mundo con Dios el Padre. Y la manera por la cual hace esto es no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ya hablamos que la reconciliación significa que hay un cambio que ocurre, ¿no? Que había enemistad contra Dios, se merecía condenación y se ofrece perdón y paz en vez de esto. Y Dios es quien trae este cambio en Cristo Jesús. ¿Y qué hace nuestro Dios? Hay una terminología de matemática o de contabilidad. No toma en cuenta, no lo cuenta. Y la situación es que si usamos cifras y digamos dinero de ejemplo, es que todos nosotros tenemos una tarjeta de crédito a tope. Estamos con la cuenta bancaria en el rojo y no tenemos manera de pagarlo. Y Dios dice, no te lo voy a contar, te voy a perdonar esta deuda. No toma en cuenta la deuda que tenemos. Es increíble. Dice, ya no debes, ve en paz. Y también tiene el pasaje, la terminología, la connotación de no acordarse. No es que se le olvide, Dios no se olvida de nada, sabe todo, pero escoge no recordar nuestros pecados. Hebreos 8:12 dice lo siguiente: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Escoge no recordar nuestros pecados, nuestras iniquidades. Entonces, se explica más la reconciliación y luego hay algo más que tengo que decir aquí. La reconciliación, dice en el 19, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, pero sabemos que hay un medio muy particular para que esto se aplique a tu cuenta y a mi cuenta, ¿no? No es que toda la gente vaya a tener sus pecados perdonados. La oferta está ahí para todos. Está para que cualquiera ser humano se arrepienta de sus pecados y cree en Jesucristo. De hecho, hace 3 semanas prediqué de Efesios 2, 7 al 10 y habla en este pasaje, ¿no?, que es por medio de la fe. Es por este medio que yo me aprovecho de la gracia de Cristo. Yo creyendo que Él murió por mis pecados y que es solamente mediante Cristo que yo llego a ser reconciliado con Dios el Padre. Así que el pasaje aquí hablando de reconciliación y luego continúa para hablar nuevamente del ministerio de reconciliación que los cristianos tienen. Así que los cristianos tenemos. Al final del versículo 19
habla de la palabra que nosotros tenemos de reconciliación y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Entonces tenemos un inmenso privilegio y una oportunidad de ser representantes de Cristo como cristianos, seguidores de Cristo. Le representamos a Él y no, esto de ser embajador no es independiente o no es separado del mensaje del Evangelio. Esa representación solamente es mediante la palabra, ¿no? Dice en el 19, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea que el ser embajador es mediante y solamente cuando estamos hablando el mensaje del Evangelio. Y entonces hay una autoridad que viene con esto. Es como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, es como si Dios mismo, cuando yo le hablo a alguien, le digo, mira que en Efesios 2, 8 al 9 dice tal cosa. ¿Lo ves? O en Romanos 3:23 o 6:23 que dice esto y esto. Pues es como si Dios mismo, pues es su palabra. Dios habla a través de su palabra. Así que tenemos una responsabilidad y un privilegio muy grande. Y en nosotros aquí, pues es Pablo y sus compañeros de trabajo y bueno, todos los cristianos cuando hablamos de la evangelización aquí. Luego continúa el pasaje y bueno, es la misma idea, pero se desarrolla y creo que se destaca la siguiente verdad, que la reconciliación es urgente, ¿vale? Que esa es la cuarta verdad en el pasaje, que la reconciliación es urgente. Y vemos esto cuando seguimos leyendo el versículo 20. Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Yo en el PowerPoint hoy creo que no he hecho mucho. Normalmente hay seguimiento ahí con esto. A ver. Ya estamos en la cuarta. Que la reconciliación es urgente. No es aquí, bueno, amigo que no conoce a Cristo, bueno, cuando tú quieras, no hay mucha prisa, pues ven a Cristo. No es así, es urgente. Y muchas veces, sobre todo los jóvenes, bueno, yo había sido uno de ellos, conociendo toda mi vida a Cristo, hijo de pastor, pero rebelde, ya sabéis de mi testimonio. Y bueno, sí, Cristo, eso está muy bien, pero déjame vivir mi vida primero. Y ya más adelante, quizás me convierta, cuando ya haya disfrutado, cuando sea viejo y no pueda hacer nada, pues déjame un poco aprovechar de esta vida. Hay una urgencia y lo que el pecador no toma en cuenta, claro, hay la posibilidad de que muera, que le choque un coche que quizás es improbable, pero lo que no se toma en cuenta es que cuando uno escucha la palabra o endurece su corazón o se rompe, se quebranta el corazón y se arrepienta. Y no hay nada de garantía que tú ahora pensándolo vas a tener el corazón dispuesto en 10 años para arrepentirte. Porque si has rechazado el Evangelio, no hay nada de garantía que en tiempo más adelante pues te arrepientas de tus pecados. Es urgente. De hecho, Cristo puede volver hoy, espero yo que vuelva hoy. No sabemos cuándo volverá. Vino y sabemos que volverá. Hay urgencia. Y Dios merece que todos pues le sirvamos. Hay urgencia que el pecador se dé cuenta que es creado por Dios y para Dios y que le sirva.
puedo decir, bueno, soy creado por Dios, mandó a su Hijo para morir por mis pecados, yo le debo adoración. Y hay el imperativo, reconciliaos con Dios. O sea, Dios nos manda al incrédulo que se arrepienta de sus pecados, que se reconcilie con Dios. Y bueno, para nosotros aquí, que tenemos ese ministerio, tenemos que estar buscando oportunidades. Muchas veces nos acomodamos, tenemos la salvación segura y hay que buscarle oportunidades con los familiares, amigos, vecinos, compañeros, buscar desarrollar amistades, sembrar la semilla del Evangelio cuando podemos. Así que el pasaje nos recuerda esa urgencia de rogar con las personas que conocemos que se arrepientan de sus pecados. Y luego el pasaje termina con la quinta verdad que nos da la base de la reconciliación y es la sustitución de Cristo por nuestros pecados. Y nos explica entonces el pasaje cómo es posible que un Dios santo, un Dios que debe condenar al pecado, el pecador siendo santo, cómo es posible que Él perdone al pecador. O sea, si Dios es santo y merecemos condenación, no va a decir solo así, bueno, no pasa nada. Al final que no, mi santidad no es gran cosa y vamos a aceptarlos a todos. ¿Cómo es posible que tú y yo, siendo pecadores, podamos aprovechar de la gracia de Dios? Bueno, al final es que el inocente es condenado y así el de sustituto, el culpable, es libertado. Así es que Dios opera. Necesita que haya un juicio para pagar la deuda del pecado. Y vemos esto en el 21, que la base de la reconciliación con Dios, la posibilidad de que nosotros seamos aceptados ante Dios, es que Cristo fue nuestro sustituto. Y dice el pasaje que no conoció pecado en el 21. Mirad conmigo 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La única razón por la cual podemos ser aceptados ante Dios es que Cristo no conocía pecado. Él era perfecto y se requería un sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados. Se explica esto muy claramente en Hebreos 7, 26 al 27, hablando de Cristo. Dice, porque tal sumo sacerdote, o sea, Cristo, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea que él, al ser santo, inocente, sin mancha, se ofreció a sí mismo como sacrificio una vez y para siempre, para pagar los pecados de todo el mundo, pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, hacía falta ante Dios un sacrificio perfecto, uno sin mancha, sin pecado, para ser sustituto. Y el pasaje habla entonces de que Cristo, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa esto de lo hizo pecado? Bueno, fue tratado como pecador, cogió la culpa de nuestro pecado, fue identificado como pecador, pagando
la condenación del pecado, aunque no era pecador. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y entonces Cristo coge la culpa, la condenación del pecado nuestro y nos da su justicia. Es una sustitución que ocurre en la cruz. Es por esto que somos reconciliados ante Dios el Padre, a causa de esa sustitución. Y esto va al corazón del Evangelio, porque no podemos llegar a Dios por nuestra propia cuenta. Somos sucios de pecado. Él no nos acepta, pero Cristo, que era perfecto, coge la culpa nuestra y nos da su justicia. Y entonces, hablando de esa corte, o el tribunal, el juicio que ocurrió, en el cual hay los criminales con sentencia de muerte, bueno, aquí estamos nosotros, ante Dios el Padre, mereciendo la muerte por nuestros pecados. Y hay uno que vino, que dijo, yo pago su condenación. Yo tomo su lugar, yo soy inocente. Yo voy a coger el lugar de los pecadores para que ellos puedan tener vida. Y el juez aceptó la sustitución. Ahora hay gente que dice, bueno, que tenemos que ser buena gente, o que quizás yo pueda hacer algo para que alguien más no tenga que ir al infierno, pero ¿cómo tú o como yo, de condenado, voy a ayudarme a salir de esta condenación? O sea, no puedo, ya soy culpable. No puedo yo decir, mira, que voy a pagarle la deuda a otro, pero que tú estás condenado. No puedes de condenado decir, mira, cógeme a mí para entonces pagarle a otro la cuenta. Ya estás condenado. Tienes que ser inocente para decir, mira, hacemos este cambio. No funciona. Cristo no conoció nunca, no conoce, no conocerá pecado, y por esto Él fue sustituto. Y un día, pues nos tocará a todos estar ante el tribunal. ¿Y qué le diremos a Dios el Padre? Bueno, déjame entrar que he hecho tal y tal cosa. Eso no vale. Hay una sustitución. Hay una sola defensa para el caso nuestro, y es Cristo. La Biblia nos dice que es hoy y en esta vida que uno tiene que escoger. O yo me voy por mi propio camino para luego enfrentar el juicio que merezco, o yo digo, Señor, ayúdame, te pido perdón, dame esa reconciliación que Cristo ofreció en la cruz. Es urgente. Entonces no esperes. Si no estás seguro, si eres convertido a Cristo, es más importante esta comida espiritual de la que vamos a tener después del culto. No te dejes convencer por Satanás que, bueno, eso para otro día. Esto es un engaño. Tienes que arrepentirte, buscar de Cristo. Entonces, si sabes que no eres convertido, arrepiéntete. Si necesitas ayuda, que hablemos juntos. Para eso estamos, la iglesia. Para nosotros crecer en el Señor y hablarle de Cristo a otros, estando convencidos del mensaje de la verdad de Dios en su palabra. Así que hablemos después del culto si tienes preguntas. Y hermanos en Cristo, pues que sintamos urgencia. Todos tenemos conocidos, ¿no? Pues la mayoría de las personas que conocemos no conocen a Cristo. Familiares, personas en el trabajo, aunque yo, bueno, de pastor espero que mi trabajo la mayoría son cristianos, ¿no? Pero tenemos muchos conocidos que no le conocen. Así que esta semana hablarás tú, hablaré yo con alguien de Cristo, buscaré oportunidades para acercarme
alguien que no conoce a Cristo? La verdad del pasaje, como dijimos, es que necesitamos ser reconciliados con Dios y que tenemos un ministerio de reconciliación. Así que el Señor nos ayude pues a honrarle y por su gracia